Buenas tardes, Dios le bendiga, hermanos, amigos, Iglesia del Señor, que están mirándonos por Facebook, por YouTube. Dios les bendiga. Continuamos después de un breve receso, continuamos con el estudio de Evangelios Sinópticos. Aquí estamos en la Iglesia de Julio Tomasino. Les habla Ana María Techera, de la Iglesia de Asamblea de Dios de Juan Damota, el pastor Juan Damota, con quien estamos ahí sirviendo al Señor. Ya habíamos visto en días anteriores, habíamos visto los jueves a las 5 de la tarde, habíamos visto el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estar mirando el Evangelio de Lucas. Habíamos hablado de que el Evangelio de Mateo, ¿no?, era escrito para los judíos, ¿no? El Evangelio de Marcos era para los gentiles romanos, y Lucas escribe especialmente para los gentiles, ¿no? Vamos a abrir este panorama sobre el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, uno de los libros, según los comentaristas, más encantadores que hay del mundo. Al igual que otros evangelios, Lucas enseña la deidad de Cristo, pero el énfasis es diferente. Todos enseñan un área, ¿no?, de Jesucristo, y siempre lo señalan como Dios, pero el Evangelio de Lucas, ¿no?, lo señala de una forma diferente y presenta a Jesucristo como aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es en este Evangelio donde se encuentran tres parábolas muy importantes, tres parábolas que están juntas, ¿no?, y que hablan sobre lo que se había perdido. Una de ellas es la moneda perdida, otro es la oveja perdida, y otra es el hijo perdido. Y las tres están una detrás de otra y se puede llegar a considerar como un solo mensaje que habla sobre aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Son tres parábolas que nos indican y nos señalan a Jesucristo como el que vino a esta tierra a buscar, ¿no?, y salvar lo que se había perdido. Y esto es algo para nosotros muy importante, porque no se trata de que Jesucristo vino solamente para los judíos, sino que acá Lucas lo plantea a nivel de todas las personas, ¿no? No solamente a los suyos, a los judíos, sino que se abre a todo el mundo, haciendo un llamamiento mundial. Vino a buscar lo que se había perdido. Y esto es algo muy importante para aquellos que están escuchando, quizás están escuchando y dicen, no tengo solución, no estoy en ninguna religión, no estoy dentro de ningún... no soy judío, no soy de ninguna élite, no soy... Bueno, estoy perdido, no sé cómo salir. Bueno, ¿saben una cosa? Este evangelio, si ustedes lo leen detenidamente, ustedes van a ver un evangelio que se abre a todo el mundo, ¿no? Y uno se siente que Jesucristo vino a dar su vida por todos, pero dice para la salvación de muchos, pero vino por todos. Es decir, que no hay ningún tipo de discriminación. Este evangelio atiende muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, es el evangelio que se le llama el evangelio universal. Es el evangelio universal. ¿Por qué tiene una característica universal? ¿No? Porque cualquiera lo puede leer y cualquiera lo puede entender, y es para todas las personas que están escuchando. La salvación es para todas las personas que están escuchando, ¿no? Aquellos que se sienten sin salida, sí, que no tienen, dice, ¿quién podrá ayudarme en esta situación que estoy pasando? Bueno, Jesucristo en este evangelio se revela con la persona indicada, ¿no?, para salvarte, tú que estás perdido, que no estás desorientado. Bueno, Jesucristo se presenta en Lucas para todos nosotros.
para todos nosotros. Ningún otro evangelio presenta tan comprensivamente la historia de Jesús, ni en ningún otro brilla más el amor tierno de Dios hacia los pobres y pecadores que el evangelio de Lucas. Es más, el evangelio de Lucas mucho se usa para cuando por ahí por la década del 70 se realizó, entre el 50 y el 70 se realizó esta teología de del evangelio social, ¿no? Se utilizó especialmente el evangelio de Lucas, donde habla del amor a los pobres, ¿no? Entonces se hizo como una teología para la parte social, ¿no? Pero las escrituras muestran diferentes facetas, ¿no? Nosotros vemos Lucas, esa mirada social que tiene hacia los pobres, hacia los pecadores, a los que están necesitados, ¿no? Ese es el Señor vino para salvarnos a todos. Esta obra se caracteriza por la belleza del estilo, un estilo bello. Nosotros empezamos a leer y es un estilo, un calor, un sentimiento de las narraciones, nos brinda un relato maravilloso de Jesucristo, desde el principio, ¿no? Donde nosotros podemos llegar a ver el nacimiento de Jesús, el advenimiento de Cristo, ¿no? Hasta lo último. Es un número hermoso de parábolas que solo se encuentran en este evangelio, ¿no? Y su plan sigue las grandes líneas que tiene Marcos, ¿no? Con algunas transformaciones u omisiones, pero generalmente es utilizado Marcos, ¿no? Lucas utiliza a Marcos como libro de cabecera, por decirlo así. El autor de este evangelio, es justamente el nombre que tiene este evangelio, el evangelio de Lucas. Lucas tiene la distinción de ser el único autor del Nuevo Testamento que no era judío. Lucas es un gentil, ¿no? No está dentro de los judíos, es el único que no es apóstol, que no fue apóstol, ni se convirtió dentro del ministerio de Jesucristo. Qué interesante que es esto, ¿no? Porque no se convirtió dentro del evangelio, dentro del ministerio de Jesús, se convirtió dentro del ministerio de Pablo, ¿no? Después de la partida de Jesús, él se hizo, digamos, discípulo de Pablo, seguidor de Pablo, ¿no? De tal manera que se convirtió en aquel que registraba toda la navegación y toda la historia, y donde iba, a cada lugar donde iba Pablo, lo acompañó en algunos viajes de los viajes misioneros que hizo Pablo, ¿no? Pero no se convirtió con el ministerio de Jesús. Esto es algo muy importante porque decimos, ay, si tuviera Jesús, yo capaz que yo me decía, aquel se convertiría, aquella persona tan difícil se convertiría, ¿no? Pero el evangelio tiene una continuidad, que no solamente era para la época de Jesús, sino que esta historia forma parte de la palabra de Dios, y cuando está la palabra de Dios en acción, todos, al escucharla con fe, produce en nosotros algo, un milagro, que es el nuevo nacimiento. Y Lucas está dentro de esos gentiles que no se convirtieron con Jesucristo, sino que se convirtieron con sus discípulos, ¿no? Nosotros también, como discípulos de Jesús, hablamos el evangelio, y todo aquel que escucha puede tener esa misma conversión que tuvo Lucas, ¿no? Y poder hacer las maravillas que hizo Lucas, ¿no? Que nosotros ahora vamos a ver. Lucas era médico de profesión. Ahí en Colosenses 4:14, vamos a leer las escrituras para ser más
más claros en este aspecto. En Colosenses 4:14 dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Esta es la parte, la conclusión de esta carta a los colosenses, donde estaba el médico, Pablo decía, el médico amado, es decir, que el médico muy querido, se está refiriendo justamente a Lucas, que lo estaba acompañando, ¿verdad? Era médico de profesión, al parecer había sido de los altos estrados de la sociedad. Eso dice, hay dos teorías. Uno dice que eran de los altos estrados de la sociedad. Otros dicen justamente que era un liberto. ¿Qué es un liberto? Es un esclavo que lo liberaron. Un esclavo que fue libre. En esa época, los médicos no tienen la jerarquía que puede llegar a tener actualmente. Era digamos, un gentil con conocimientos, era considerado como un médico, pero no es un médico al que nosotros podemos decir, ¿no? Como actualmente nosotros decimos, bueno, aquel médico que usó sus 6 años en la facultad, que hizo su práctica, que se graduó, no era ese tipo de médico, ¿no? No era ese tipo de médico tan elevado, pero era un médico de la época. Y muchos dicen que fue un liberto, un esclavo que le dieron la libertad. ¿No? Esas mismas fuentes dicen cuando nosotros vemos en los primeros capítulos de Lucas a quién está dirigido, dice que fue a un personaje muy ilustre, conocido con el nombre de Teófilo, ¿no? A quien le dedica no solamente el Evangelio de Lucas, sino también el libro de Hechos, del cual también se dice que es autor Lucas, ¿no? Que dice, ahí dice, en el capítulo 1 de Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos ha enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírselas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Se supone que este Teófilo, excelentísimo Teófilo, que le llama Lucas, haya sido el amo de Lucas, en el cual hay una estrecha relación y del cual se dice que ha tenido, digamos, cierta experiencia en cuanto a las escrituras, ¿no? Al decirle, Lucas, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, que quizás era un judío, ¿no? Que conocía las escrituras y que tenía algo de conocimiento sobre el Mesías, ¿no? Entonces, Lucas le está hablando a él, le está dejando esto de que había hecho una recopilación, ¿no? Tratado de investigar de la palabra, el origen, escribírtela por orden, ¿no? Es decir, que Lucas se constituye el primer historiador bíblico. El primer historiador bíblico. No solamente por recopilar los datos para Lucas, sino porque Hechos es un libro histórico, ¿no? Y se le atribuye a Lucas la autoría del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque tiene justamente el mismo encabezamiento y la misma persona a quien se lo dirige, a Teófilo, el excelentísimo Teófilo, ¿no? Lucas fue ese primer gran historiador, indagó cuidadosamente los hechos que quería narrar. Tuvo acceso
a muy buenas fuentes de información, como por ejemplo el libro de Marcos, pero tuvo algo que era la mano, podría decirse, la mano derecha de Pablo, ¿no? Lo acompañó a todas partes, a Pablo, de tal manera que se enteró de muchas cosas de las que había sucedido. Si bien Pablo no se lo menciona en los evangelios como un testigo ocular, sí se lo relaciona en los libros de los Hechos como un perseguidor de la iglesia, ¿no? Y Pablo tenía conocimiento de Jesucristo, aunque no se le menciona a Pablo en los evangelios. Es decir, que tuvo acceso a muy buenas fuentes de información, ¿no? Es el único de los escritores que cita los nombres de emperadores romanos, tales como Augusto, Tiberio, como Claudio. En sus escritos aparece el nombre de célebres judíos, así como gentiles, como Cirenio, Pilatos, Anás, Caifás, Herodes. Y si usted lo ve en el libro de los Hechos, también él se preocupa por mencionar a personas que están, Dios mío, en la cumbre, digamos, ¿no? Política, ¿no? Tratando de mostrar cómo el Evangelio llega, ¿no? Y es oído por gente que está en autoridad, ¿no? Asimismo, menciona estas personas, y a nosotros que leemos las Escrituras, nos da una guía para saber, una guía histórica para saber en qué tiempo fue escrito, ¿no? Una guía histórica para saber si fue en el día cero que nació Jesús o fue unos años antes que nació Jesucristo, y eso lo sabemos por causa de aquellos gobernadores que Lucas señala, ¿no? en su evangelio. Se constituye, por tanto, un libro histórico. Y él como el primer historiador de la iglesia. Esto es algo interesante, es algo muy importante, ¿no? Porque si bien surgieron otros historiadores, de los cuales nosotros escuchamos después, como Josefo, ¿no? Que fue un historiador judío, él se constituye el primer historiador que podemos ver, ¿no? Si bien Lucas aparece en Hechos por primera vez en Troas, donde acompaña al apóstol Pablo alrededor del año 51. Según esta tradición antiguo, era oriundo de Antioquía y es probable que fuera uno de los primeros convertidos de esa ciudad, ¿no? Y primero que se convirtió con el apóstol Pablo, ¿no? Y lo siguió a Macedonia, y lo siguió hasta llegar a Filipo. Y Lucas se queda como pastor de la nueva congregación ahí en Filipos. Años después, Pablo, en su tercer viaje misionero, visita la iglesia y Lucas vuelve a acompañarlo, ¿no? En su viaje de Filipos a Jerusalén. Es decir, que él estuvo pastoreando en cierto momento, en cierto periodo de los viajes de Pablo, ¿no? Pero después vuelve con Pablo a Jerusalén, ¿no? Esto es algo muy interesante. Lucas acompañó a Pablo cuando fue llevado prisionero a Roma, ¿no? Y lo acompañó hasta su primer encarcelamiento, ¿no? Porque nosotros, si vemos el libro de los Hechos, vemos de que Pablo recibía a las personas ahí en el libro de los Hechos, y en el tiempo del segundo encarcelamiento no es así, ¿no? El que da origen a su muerte, no es así porque en ese periodo ya Herodes había perdido toda la cordura y estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no?
no se menciona a Lucas. Lucas termina en el primer encarcelamiento de Pablo, ahí en el capítulo 26 y 27 de Hechos, ¿no? Durante su primer encarcelamiento, 2 veces menciona a Pablo a Lucas, llamándolo colaborador suyo y médico amado, como lo hemos visto recientemente, ¿no? Lo hemos leído ahí en Colosenses 4:14. Pero en 2 Timoteo 4:11, en su último encarcelamiento, el último encarcelamiento de Pablo, en víspera del martirio, recuerda el apóstol, ¿no? Ahí en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Qué tremendo, ¿no? Una persona fiel, una persona que lo acompañó en diferentes etapas de la vida a Pablo, que fue su discípulo, ¿no? Y que se quedó hasta el final, ¿no? Hasta el final. Solo está Lucas, solo Lucas está conmigo. Qué tremendo es eso, ¿no? Está en las buenas, ¿no? Y en las malas, ¿no? Bueno, ya vimos que el destinatario fue Teófilo, ¿no? El epíteto excelentísimo que le dice Teófilo, excelentísimo Teófilo, se aplica generalmente a oficiales o miembros de la aristocracia. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si Teófilo es una persona real o algo imaginaria, pero todos dicen que sugieren que fue el amo de Lucas cuando era esclavo, ¿no? Si se considera de esta manera. Ahora, ¿cuáles son los rasgos más notables de Lucas? Lucas, como hemos hablado, era considerado como el evangelio universal, el evangelio para todos, ¿no? No es como Mateo que le habla a los judíos, ¿no? Y le habla con la característica de reino. El reino, nosotros vimos a Mateo continuamente anunciando el reino, al rey que venía, a Juan el Bautista como aquel que le preparaba el camino al rey, que era el heraldo, a Juan el Bautista como el heraldo. No es tampoco como Marcos, que se lo presenta como siervo, ¿no? Como siervo, ¿no? Pero es algo universal. Desde el nacimiento lo pone a Jesús, ¿no? Que no solamente nació para los judíos, sino para todo el mundo, ¿no? Ahí nosotros podemos llegar a ver, ¿no? Esa anunciación que es para todos, sin distinción de raza, sino que es para todo. Lucas traza una genealogía del Salvador hasta Adán, el padre de la humanidad, es decir, desde el Salvador, desde Jesús hasta Adán, ¿no? Al padre de la humanidad, ¿no? Miren qué aspecto es contrariamente a la genealogía de Mateo. Él hace como que lo ve a Jesucristo como padre, ¿no? Como la descendencia del padre de la humanidad, y no hasta Abraham, que es el fundador de la raza escogida. Jesús no se le cerró la salvación a los samaritanos. Cuando los discípulos le pidieron permiso para que caiga fuego del cielo para los samaritanos que le negaron al ver al Señor, les reprendió diciendo que había venido para salvar a los hombres, no para destruirlos, ¿no? A veces tenemos una imagen del Dios que es juez, que viene a destruir. Hasta ahora tenemos frente a nosotros a Jesucristo como aquel que vino a salvar. Este es el tiempo de salvación, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de escuchar el Evangelio y hacerle caso a Jesucristo. Por eso,
Jesucristo vino a salvar, como habíamos dicho antes, lo que se había perdido, ¿no? Jesús no le cerró la puerta a los samaritanos, sino que reprendió a sus discípulos cuando pidieron que el fuego cayera del cielo y lo destruyera. Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, que yo vine para salvar, no para condenar. Esto es algo muy importante. Nosotros podemos ver a Lucas, el Evangelio de Lucas, como un evangelio totalmente inclusivo. Un evangelio inclusivo, en este tiempo donde se habla de la inclusión. Pero el Evangelio de Lucas es la verdadera inclusión. ¿Por qué? Porque es universal, porque es para todos, ¿no? Hombre, mujer, niño, anciano, no importa la raza, no importa el color, es absolutamente para todos, es inclusivo, ¿no? Es universal. Para los que están enfermos, los que están dolientes. Lucas narra la parábola del samaritano, menciona al único leproso agradecido que era samaritano, ¿no? Menciona que los agradecidos no eran los judíos, eran los gentiles, eran los samaritanos, los que venían agradecidos a Jesucristo, ¿no? Porque hizo un milagro en su vida. Justamente no eran del linaje judío. Esto es algo muy interesante. También se menciona favorablemente a los gentiles cuando se elogió, por ejemplo, a un centurión por la gran fe que él tenía, a una serofinicia, ¿no? Se elogiaba la fe, porque dice, vendrán del oriente y el occidente, del norte y del sur, se sentarán en la mesa del reino de Dios, y esto realmente los molestaba a los judíos, ¿no? Porque consideraban a los gentiles como perros, ¿no? Y como algo despreciable, y el Señor le dice, van a venir de todas partes y se van a sentar en la mesa, ¿no? Y este es un tiempo de los gentiles, el tiempo de los gentiles, ¿no? Donde todos se pueden sentar a la mesa de Dios, pueden compartir con las bendiciones que Dios tiene para tu vida, ¿no? Si vos te sentís excluido, ¿no? de Dios, si decís, bueno, si te excluido de este mundo, de la sociedad, de lo que sea, bueno, este evangelio es un evangelio inclusivo que te dice que Él vino para ti, para salvarte a ti. No importa las condiciones en que estés, Él vino para salvarte, Él vino para rescatarte. Él no vino para condenarte, ¿no? Sino Él dio todo en la cruz para que tú pudieras salvarte. Eso es algo muy importante para apreciar, ¿no? Si tú estás escuchando este estudio que estamos haciendo, este es un momento maravilloso, porque Dios te está hablando a ti, porque Él vino para salvar a este mundo. Es un evangelio universal, es un evangelio de oración, de alabanzas, ¿no? Al nacer Jesús, los ángeles cantaban a Dios. Se emplea la frase alabando a Dios más veces en Lucas que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, ¿no? Y eso es algo importante. Esta alabanza llega a su punto culminante en 3 grandes cánticos. El Magnificat de María, la bendición de Zacarías, y hay otro canto que se encuentra en Lucas 2, 29 al 32, que es el canto de Simeón, ¿no? De cuando recibe a Jesucristo. Él había estado esperando tanto tiempo la venida de Jesús, ¿no? Y él está recibiendo. Es un evangelio de alabanza, es el tercer evangelio de Lucas, el evangelio de Lucas también da énfasis especial a la oración, ¿no? Es un énfasis especial. Lucas señala 10 ocasiones en que Jesús hizo oración antes o después de momentos críticos en su ministerio. ¿Quién te dijo que no ibas a tener momentos críticos en el ministerio? Es difícil, ¿no?, que un ministerio exitoso no pase por momentos críticos.
si los pasó Jesucristo y nosotros vemos de que antes o después Jesucristo elevaba una oración a Dios, ¿no? Y esto es algo muy importante. No hay ministerio sin oración. No hay pastorado sin oración. No hay alabanza, no hay ministerio de alabanza sin oración. Y eso es algo para tener en cuenta. Oró en el bautismo, oró cuando anunciaba su muerte, en la transfiguración, en la cruz. Y este evangelio es en el evangelio donde Jesús enseña a sus discípulos a orar como conviene, ¿no? Después vamos a ver detenidamente eso. El evangelio es un evangelio social, evangelio a los pobres, a los desdichados y a los socialmente menospreciados. Es un evangelio que muchos lo tomaron para sí. San Francisco de Asís, ¿no? En los primeros tiempos de la iglesia, que todavía no se definía la iglesia católica, pero se había levantado como un papado, San Francisco de Asís. Era un hombre que había hecho votos de pobreza porque había entrado una vez al Vaticano y había mirado toda la riqueza, todo el oro, el resplandor del oro, ¿no? Él había dado absolutamente todos los bienes para los pobres. Lucas subraya la ternura de Jesús con los humildes y los pobres, mientras que los orgullosos y ricos a menudo son severamente censurados en este evangelio. Y no es porque los ricos estén excluidos, ¿no? Porque Pedro le pregunta, le dice, pero ¿quién se va a salvar? Si es tan difícil entrar un pobre al reino del cielo como entrar un camello por una aguja, ¿cómo se va a salvar? ¿Quién podrá salvarse? Dice, bueno, para las personas, todo lo que es imposible para la persona es posible para Dios, ¿no? Pero acá en este evangelio de Lucas señala, ¿no?, esa diferencia, narra las palabras de Jesús referentes a los peligros de la riqueza, no de que las personas ricas no se salvan, sino que la riqueza, poner el corazón en la riqueza, como la podíamos poner nuestro corazón en Dios y ponerlos en la riqueza, eso puede ser realmente terrible, ¿no? Terrible, porque la riqueza puede considerarse una idolatría, y la idolatría es algo donde dice la palabra que en el corazón hay solo un lugar para Dios. No podemos amar a dos señores, porque estaríamos amando a uno y aborreciendo a otro, ¿no? Entonces, no incluye, pero incluye en este evangelio enseñanzas que proporciona esperanza a los oprimidos por la pobreza, ¿no? Hay liberación a aquellos que están en pobreza, ¿no? Voy a leer ahí en Lucas 6:20, 6:20 al 24, que dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, ¿no? Esa nos habla de los peligros de la riqueza, pero también hay un consuelo para aquellos que son pobres, que ya no son necesitados, que están, que son socialmente menospreciados, ¿no? Es algo muy interesante. Jesús vino para predicar el evangelio a los pobres. Los pastores a quienes aparecieron los ángeles eran de la clase pobre. La familia de Jesús mismo, era de clase
media, pero baja, es decir, no era una clase alta. A Lucas se lo sabe por causa de la ofrenda que trajo, ¿no? La ofrenda, ¿no? de un pobre cuando trajo las palomas, ¿no? al sacrificio, cuando presentó al niño Jesús, a Jesucristo, ¿no? Ante Simeón. Este es el Evangelio no solamente universal, no solamente para aquellos, los pobres, los menospreciados socialmente, sino también es el Evangelio de las mujeres, ¿no? Y Lucas tiene una mirada hacia la mujer, muy interesante, ¿no? Porque Lucas registra la solicitud divina por las mujeres, el grupo subordinado al dominio de los varones y no muy respetado por estos, ¿no? Y podemos recordar, la mujer de flujo de sangre, decía, los discípulos así veían con forma despectiva, ¿no? A lo que la sociedad miraba con forma despectiva, Jesucristo los apreciaba, ¿no? Y dentro de ellos está la mujer, ¿no? Porque había un dominio de los varones, un dominio social de los varones, y las mujeres no eran muy respetadas. Sin embargo, en los momentos más difíciles, hermanos, en cuanto a pasajes donde la mujer está realmente comprometida, Jesucristo sale en defensa de ella. Eso es algo muy interesante. Y Lucas lo nota, no solamente en el Evangelio, sino también en el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, Lucas se fija cómo la mujer acompañaba en el ministerio, por ejemplo, de Pablo, cómo eran, seguían el ministerio, y cómo eran producto de avivamientos, ¿no? Cuando hay avivamiento, hay mujeres empoderados por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y Lucas es alguien que le interesa, y es un evangelio de las mujeres, porque Lucas cuenta de María, ¿no? La madre de Jesús, de Elizabeth, de Ana, que nadie había contado, y si nosotros vemos en los otros evangelios no figura nada de Elizabeth ni de Ana, ni tan minuciosamente sobre María, la madre terrenal de Jesús. Después describe vívidamente a las hermanas Marta y María, la viuda de Naír, a María Magdalena. Los otros evangelios no la captan a María Magdalena, María de Magdala, ¿no? Que dice que había salido de ella 7 demonios, ¿no? De Magdala, por eso le dicen Magdalena, ¿no? Muchas la tildan de prostituta a Magdalena, a María Magdalena, María de Magdala. Bueno, tenía 7 demonios seguramente, algo de eso podría llegar a tener, ¿verdad? Pero se la etiqueta como prostituta, ¿no? Sin embargo, lo tenemos ahí a los pies de Jesucristo, ¿no? Y una mujer, ¿no? Con un potencial evangelístico, María Magdalena. Es un evangelio que se interesa por los niños, un evangelio que a menudo se refiere al Espíritu Santo. Si nosotros vemos, además del libro de Juan, que no estamos tratándolo porque estos son evangelios sinópticos, dentro de los 3 evangelios es el evangelio que más menciona al Espíritu Santo. Es más, nosotros terminamos con el evangelio de Lucas, donde se menciona el Espíritu Santo, en el capítulo 24, se menciona al Espíritu Santo. A ver, ¿no? Dice en el capítulo 24, donde le habla sobre la promesa, dice: he aquí,
uno de los últimos capítulos, los últimos versículos. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahí está en el Evangelio de Lucas. Cuando yo voy al libro de los Hechos, Lucas hace mención de esta promesa que él registra en el Evangelio de Lucas. Él lo vuelve a retomar en el libro de los Hechos diciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Dice, este es el primer tratado, Teófilo, habla acerca de estas cosas que Jesús comenzó a hacer enseñar hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, ¿no? Dice, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo hechas estas cosas, se ocultó de sus ojos, ¿verdad? Pero él ya había dado mandamientos sobre el Espíritu Santo, y en Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, él retoma otra vez esa promesa que había mencionado en Lucas, ¿no? Para dar una continuidad, ¿no? Y ya mostrar en el capítulo 2 cómo el Espíritu Santo descendía sobre aquellos que estaban esperando, que habían sido fieles y habían estado esperando y orando en el aposento alto, ¿no? Este evangelio muestra el retrato de Jesús, el hombre perfecto, ¿no? El hijo de hombre, el hombre perfecto. Mateo lo presenta a Jesús como rey, Marco como siervo de Jehová y Lucas como el hijo del hombre, el varón ideal. Y aunque Lucas enseña la deidad de Jesucristo, trata mayormente el hombre perfecto que manifiesta la naturaleza de Dios por medio de una vida humana íntimamente relacionada con la humanidad, ¿no? Y sus profundas necesidades. Lo muestra Jesús consustanciado con tus problemas, con tus necesidades físicas, con tus necesidades espirituales, con la discriminación que podría llegar a tener, ¿no? Dios trata absolutamente con todos, con mujeres, con enfermos, con los intocables, los que no se podían tocar, los leprosos, ¿no? Con aquellos que socialmente estaba negado, por ejemplo, tratar con los samaritanos. Jesús trató con los samaritanos, mostró la diferencia, ¿no? Entre lo que es la religión, ¿no? Y realmente lo que es una vida en Jesucristo, una vida de creyente, una fe genuina, la demostró a través de Jesucristo. Y demostró que es posible, ¿no? Al mostrar el retrato de Jesús como el hombre perfecto, ¿no? Mostró un ideal para nosotros y mostró que vivir la vida cristiana es posible, ¿no? Nosotros decimos, pero voy a recibir a Jesús y me voy a meter en esa religión. No pienses a Jesús como una religión, porque justamente Él, a través de su vida, trató de no presentarse como parte de una religión. Jesús nos vino para estar dentro de una religión. Justamente vino para estar fuera. El Evangelio de Lucas es para mostrarte de que Jesucristo, por ejemplo, murió fuera de Jerusalén para que no se lo identificara con ninguna religión. Por eso yo te invito a que si tenías dudas de venir a la iglesia o hacer estudios bíblicos o pedir oración, que no tengas ningún tipo de impedimento, ningún tipo de prejuicio. ¿Por qué? Porque Él no es una religión, es la persona más importante. Es el retrato de que se puede vivir diferente, de que
de que se puede orar por los enfermos se pueden sanar, ¿no? Es posible que salgas de ese lugar donde estás, es posible. Dios vino a traer libertad a los cautivos, ¿no? En este libro de Lucas, el Señor muestra, ¿no? de que tú puedes ser libre de las fuerzas del enemigo, de las fuerzas diabólicas que pueden llegar a estar, digamos, atormentando tu vida, ¿verdad? Él puede hacerlo. Él se relaciona con tu humanidad. Es decir, que Él no es un Dios que está lejos, ¿no? Es el retrato del hombre perfecto, pero sin dejar de ser Dios. Nunca, Él comprende lo que estás pasando. Eso es lo más importante. Él comprende la situación que estás viviendo y lo que tú estás pasando, porque estuvo en tus zapatos. Él es el ejemplo de la empatía. Él estuvo en este cuerpo, en esta humanidad, ¿no? Y tuvo hambre, tuvo sed, tuvo necesidades físicas y de todas ellas salió, ¿no? Y Él te puede comprender si estás cansado, si estás limitado de alguna forma. Él te está comprendiendo en este momento. Él te comprende. Por eso, amigo y hermano que estás escuchando en esta tarde, en el momento que estés escuchando esto, si estás haciendo por el Facebook, por YouTube, yo te animo a ti que confíes en Jesucristo. Él sabe lo que estás hablando, sabe lo que vos estás sintiendo y el momento por el cual estás transitando. Y para ese momento y para lo que estás viviendo, Dios tiene una solución para tu vida, porque Él te comprende, ¿no? No es aquella persona que dice, sí, yo te entiendo, ¿no? Yo te entiendo, te dice, pero vos le puedes decir perfectamente, no me entendés porque lo estoy viviendo yo. Bueno, Jesucristo te entiende porque Él lo vivió, ¿no? Y vivió las circunstancias difíciles hasta lo último, lo más terrible, lo vivió, ¿no? Para comprenderte a ti, para comprenderte. Quisiera terminar este estudio sin antes invitarte a hacer una oración, ¿no? Si tú estás en tu casa, el lugar donde estés, tú puedes bajar tu cabeza, ¿no? Y si la oración concuerda, lo que yo estoy diciendo concuerda con lo que vos sentís y lo que vos necesitas, vos podés pedírselo al Señor de esta manera. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú estuviste en mi lugar sufriendo, Señor, y padeciendo, Señor, lo que yo, Señor amado, estoy padeciendo. Yo te pido que tú estés obrando. Entra a mi vida, Señor, entra a mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te acepto como Dios, te acepto como ese hijo de hombre también. Ven a mi vida y cámbiala. Tú me comprendes, me entiendes. Hazme libre, Señor, de todas mis ataduras, de todas mis ligaduras, Señor. Entra a mi vida. Trae, Señor, esa bendición, como dice la palabra, esa bendición que enriquece y no añada tristeza con esa riqueza. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, nos vemos el jueves próximo a las 5 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos y amigos.